Tenemos Santa Cena al final, ya está preparada, amén, para que los que la van a servir pasen a dar la Santa Cena, amén. Seguimos orando, hermanos, unos por otros, amén. Hay mucha necesidad así de que estemos orando unos por otros. Póngase de pie, vamos a la primera carta del apóstol Pedro, vamos a seguir con esta carta. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 11, cuando lo tenga me dice un amén. Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 1 al 11. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y entre todo, tendré entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su asiento. Bueno, vamos a orar y ahorita tome su asiento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu benignidad, Señor. Reconocemos que nos encontramos muy necesitados. Primeramente yo, Señor, y mis hermanos. Reconozco, Señor, que el pararme aquí me produce mucho temor y temblor. Te necesito, Señor. Mis hermanos te necesitan. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Puede tomar su asiento ahora sí. Amén, amén. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir, hermanos, avanzando en esta primera carta del apóstol Pedro. Y como título es, bueno, arriba en su Biblia, como título dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Pero como título en estos versos le pusimos, vivamos para la gloria de Dios. No sé cuántos están viviendo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado hablando, hermanos, sobre esta primera carta del apóstol Pedro. Y hemos estado ya hablando a través de, este es el tema 10 de 9 temas, que esta carta es una carta muy alentadora, muy consoladora. Una carta llena de doctrina
donde el apóstol Pedro nos da ciertas órdenes. Hemos estado hablando que en el momento en que el apóstol Pedro escribe esta carta, estos destinatarios a quienes escribe estaban comenzando a vivir persecución, rechazo, sufrimiento, adversidades, pruebas, a lo que el apóstol Pedro de una manera figurada a las pruebas le llama fuego de prueba. Estos destinatarios, mis hermanos, estaban en este momento pasando muchos sufrimientos, pruebas y adversidades. Y el apóstol Pedro les insta en esta carta, o le deja saber a estos destinatarios que estaban pasando estas duras adversidades, sufrimiento y persecuciones, le deja saber que eso no evade, escuche bien, eso no evade o no evita a que vivan una vida que agrade a Dios, ya que en el cristianismo no se pueden tomar atajos. Va a haber adversidades, pruebas, y aunque hay mucho gozo en el camino del Señor, también hay sufrimientos, hay pruebas, adversidades que vamos a pasar. Repito, y en esta carta, en estos versos que leímos, le deja saber que a pesar de que estos destinatarios estaban pasando duras adversidades, sufrimientos, persecuciones, le deja saber que eso no evade, no evita que vivan una vida que agrade a Dios. Repito, ya que en el cristianismo no se pueden tomar atajos. En el tema pasado, mis amados hermanos, que fue el tema del domingo, el apóstol le deja saber que no porque sean cristianos no van a pasar sufrimientos. Y eso lo tenemos que saber nosotros. Amén. Repito, le deja saber el apóstol Pedro que no porque sean cristianos no van a pasar sufrimientos. Pedro le deja saber que a pesar de los sufrimientos, vivan de una forma piadosa, de tal manera que cuando les pregunten de esa esperanza, estén listos, estén preparados para presentar defensa de su fe. Ahora, mis hermanos, ¿qué vamos a ver en estos 11 versículos que acabamos de leer? Bueno, en estos 11 versículos, en estos 11 versos, el apóstol Pedro les hace un llamado a que seamos buenos ministradores de la gracia de Dios. Pregunta, ¿qué es ser buenos administradores de la gracia de Dios? Buenos administradores de la gracia de Dios es que aprovechemos el tiempo usando nuestros dones, talentos y bendiciones para servir a otros. Buenos administradores de la gracia de Dios, dice de Dios, es que lo que Dios nos ha concedido por gracia, lo usemos para la gloria de Dios. Es decir, que vivamos para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios, mis amados hermanos, es alinear nuestras acciones, decisiones diarias con el propósito de que Cristo sea alabado. Es decir, Dios nos da salvación, amén. Nos da tiempo, nos da talento, nos da dones, nos da vida. Bueno, todo eso que nos da por su gracia, lo usemos para su gloria. Y mire cómo comienza, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La versión Palabra de Dios para Todos dice, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar, armándose con la misma actitud que tuvo. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Mis hermanos, una de las luchas que tenían estos destinatarios eran las persecuciones que apenas habían comenzado a vivir, las cuales les producía a ellos mucha angustia, porque hay cosas, mis hermanos, en nuestro caminar cristiano que nos producen mucha angustia. Usted pasa adversidades, pruebas, y esas adversidades le producen angustia.
sufrimiento. Mas, sin embargo, el apóstol Pedro le deja saber que esa lucha que tenían, que eran las persecuciones, estos destinatarios, no se comparan con la lucha que tenemos todos nosotros con nuestra carne, hablando del pecado. Repito, aunque estos destinatarios se sentían abrumados, angustiados, ya que apenas había comenzado la persecución, el apóstol Pedro en estos versos le deja saber que esas luchas no se comparan con la batalla que tú y yo tenemos en nuestra carne, hablando del pecado. ¿Qué dice Pedro? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Es decir, el apóstol Pedro, al nombrar la doctrina de la sustitución, donde el Señor tomó nuestro lugar, porque tomó nuestro lugar, nos deja saber que aunque Cristo nunca pecó, o no hubo pecado en él, sufrió en su humanidad, haciendo la voluntad del Padre cuando fue a la cruz. ¿Qué es esto? Esto es que el mayor ejemplo que tenemos de sufrimiento, esto es que el mayor ejemplo que tenemos de cómo negarse, esto es que el mayor ejemplo que tenemos de una vida sacrificial, esto es que el mayor ejemplo de sufrir por hacer la voluntad del Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Usted quiere ver un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amados hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, que nunca hubo pecado en él, siendo el mayor ejemplo de una vida sacrificial, pregunta: ¿por qué nosotros no deberíamos de tener la misma actitud de sufrir en nuestra carne a la hora de hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Repito, si nuestro Señor Jesucristo, que nunca hubo pecado en él, siendo él el mayor ejemplo de una vida sacrificial, ¿por qué nosotros no deberíamos de tener la misma actitud de sufrir en nuestra carne a la hora de hacer su voluntad? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está diciendo que si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Pastor, ¿qué pregunta está haciendo usted? Obvio. Bueno, será inevitable que suframos en este mundo caído. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice, como será inevitable que suframos en este mundo caído, cuando queramos hacer la voluntad de Dios, el apóstol Pedro dice, por lo tanto, ármate de ese mismo pensamiento. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Pastor, ya le dijimos que sí. Bueno, será inevitable que suframos en este mundo caído. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice, ármate de ese mismo pensamiento. Es decir, ten en mente, hermano, mira lo que te voy a decir. Ten en mente que negarte, ten en mente que menguar, ten en mente que humillarte, ten en mente que caminar la milla, ten en mente que poner la otra mejilla, ten en mente que luchar contra nuestra carne, ten en mente que hacer la voluntad de Dios traerá sufrimiento. Mis hermanos, una vida sacrificial, hacer la voluntad de Dios no evitará que suframos. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a tener que negarte. ¿Cierto o no? Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a tener que aprender a menguar. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a tener que aprender a humillarte, a caminar la milla, a poner la otra mejilla, a luchar contra nuestra carne.
Bueno, dice Pedro, eso va a producir en nosotros sufrimiento. Por eso, ármate, dice, de ese mismo pensamiento. Ejemplo, en la vida del apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros, algo que ya vimos. Hermanos, una vida bien vivida, una vida sacrificial, una vida donde se negó a hacer su propia voluntad por la de Cristo, trajo en la vida de él sufrimiento. Recordemos que las marcas de Pablo era el sufrimiento. Vuelvo a preguntar, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? Todos los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios. Bueno, hacer la voluntad de Dios no evitará sufrimientos. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, armaos del mismo pensamiento. Dice la segunda parte del texto 1. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El apóstol Pedro usa en término militar, mis hermanos, cuando dice armaos del mismo pensamiento, es decir, así como Cristo sufrió y soportó dolor en la carne por cumplir la voluntad del Padre, de la misma manera nosotros no evitaremos sufrimientos a la hora de hacer su voluntad. Ya que todo lo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? El que quiere ser mi discípulo, hablando del Señor, tome su cruz y sígame. No crea, hermano, que poner la mejilla es placentero para nosotros. No crea que menguar es placentero para nuestra carne. ¿Verdad que no? Eso causa sufrimiento, dolor. Amén. Dice el apóstol Pedro, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó para el pecado. Verso 2, mire lo que dice el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Mis hermanos, de una manera hipotética, repito, de una manera hipotética, si a alguien le dijeran que le quedan 3 meses de vida, pregunta, ¿cómo sería su vida cristiana en esos últimos 3 meses? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Se negaría? ¿Qué haría esta persona? Bueno, la realidad es que nosotros no sabemos cuánto tiempo nos resta de vida en esta tierra, eso solamente le compete a Dios. Mas sin embargo, el apóstol Pedro nos insta a que el tiempo de vida que nos resta no la vivamos haciendo la voluntad de la carne, sino la vivamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo de vida te queda, hermano? No sabemos nosotros. Pero los que tenemos de 50 para arriba ya sentimos pasos en la azotea. ¿Sí o no? Aunque digamos, ¿verdad? Viejos los cerros y aún enverdecen. La realidad, mis amados hermanos, es que el tiempo es muy breve y es corto. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, o haciendo la voluntad de la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Hermano, usted y yo tenemos una batalla muy fuerte en nuestra carne. Y hay un tiempo determinado donde nosotros vamos a estar en esta tierra. Y eso debería ser preocupante para nosotros si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice el verso 3.
Una exhortación que da el apóstol Pedro. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, y da una lista: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Basta. Ya fue suficiente. No más. Ahora es tiempo de vivir para el Señor. Es tiempo de aprovechar bien los días, meses, años, horas, minutos, ya que el tiempo que se nos da, mis hermanos, es un regalo. 50 años, 55 años, 60 años, no quiero preguntar qué tiene 60 años, 70 años, 50 años. Regularmente los jóvenes no piensan en los jóvenes de 20 años, 15 años, pero quiero que sepan, jóvenes, que el tiempo pasa rápido. Así como te veo, me vi, y así como me ves, aunque digan que no, te verás. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Basta ya. El tiempo pasado. Como decir, ¿no te llenaste? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia. Da una lista: concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Pregunta: ¿cuál es el contexto de lo que el apóstol Pedro está diciendo en este verso? El contexto es que en ese tiempo las lascivias, que son todo tipo de excesos inmorales, las concupiscencias, que es darle libertad a la carne, las embriagueces, que son los vicios, las disipaciones, que tienen que ver con el derroche, tienen que ver con el desperdicio de nuestro tiempo, llevando una vida de desenfreno. Todo esto antes mencionado lo asociaban con prácticas paganas, con prácticas de adoración pagana. Es decir, las lascivias, las embriagueces, las concupiscencias, las disipaciones. La gente inconversa lo practicaba como parte de una adoración pagana. Por lo tanto, para esa gente inconversa, todas esas prácticas eran algo normal. Y cuando veían a los cristianos no practicar de todo eso, les parecía extraño. ¿Qué dice Pedro? Basta ya. Ya fue suficiente. No más. Basta ya el tiempo pasado. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando los cristianos no participaban de todas esas festividades paganas, a los paganos esto les parecía normal, les parecía cosa extraña. Verso 4. ¿Qué dice? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Indudablemente, amados hermanos, que en nuestra carne hay una lucha muy fuerte. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, a la gente inconversa que te rodea, si es que lo hay, todo eso le va a parecer cosa extraña, que tú no vivas, que tú no actúes, que tú no camines como ellos. Así es, amén. Dice el verso 4, esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, como estos cristianos no participaban de tales actos inmorales, eran atacados, difamados y ultrajados.
Y sin duda, mis amados hermanos, estos cristianos en su vida diaria se veía una diferencia entre la vida pagana y la vida en Cristo, tanto que estos cristianos, por su forma de vida, los inconversos, les parecía cosa extraña que no vivían como ellos. Verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero que vivan en espíritu, según Dios. Es decir, la respuesta del verso 6 es el verso 5, donde el evangelio, hablando de un juicio, se les ha predicado aún a aquellos que estuvieron vivos y ahora están muertos. Verso 7. Una vez que el apóstol Pedro le deja saber qué hacer, la voluntad de Dios es un llamado a una vida sacrificial, donde eso no va a evitar que suframos. Ahora del verso 7 al 11, Pedro nos insta a estar sirviendo al Señor a pesar de todo lo que vivamos. Mi hermano, sirva al Señor a pesar de todo lo que usted viva. Como dijimos nosotros el jueves pasado, el cristianismo no es un pague, un boleto a Disneyland ni todo a gozar, no. Va a haber sufrimientos y adversidades. Entonces, ¿qué insta el apóstol Pedro en estos versos del 7 al 11? A servir al Señor a pesar de todo lo que vivamos. Mi hermano, sirva al Señor. Sirva al Señor. Santifíquese. Sirvamos a Dios. Termine bien su carrera, porque el tiempo que resta no sabemos cuánto tiempo es. Amén. Pregunta, ¿por qué tenemos que armarnos del mismo pensamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad del Padre? Respuesta, porque no tenemos que correr como viven los que no conocen a Dios. Porque ya no tenemos que vivir el tiempo que resta haciendo la voluntad de la carne. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Dice el verso 7. ¿Por qué tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento y servir a Dios y santificarnos? ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Mire lo que dice el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué declaración? Ese fin, mis hermanos, no solamente está hablando de nuestra vida pasajera, sino de la venida del Señor. La venida del Señor. Es decir, como el fin se acerca, esto que nombra en los textos siguientes, para nosotros, mis hermanos, tiene que ser una urgencia. Ya que hay algo más glorioso que viene que lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿qué pidió el apóstol Pedro? ¿Qué ordenó? Ordenó que ya no vivamos el tiempo que resta en hacer la voluntad de la carne. ¿Qué va a ordenar? Va a ordenar ahora en estos versos siguientes ciertas virtudes que tenemos que llevar a cabo como iglesia, como congregación, ya que el fin se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué va a ordenar? Va a ordenar a que tengamos prioridades. ¿Qué prioridades nombra el apóstol Pedro en estos versos? 4. Número 1, la oración. 2, la práctica del amor unos para con otros. 3, servir a Dios, el servicio. Y 4, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios mientras Él venga. Mire lo que dice el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Sed pues sobrios y velad en oración.
2 órdenes: sed sobrios y velad en oración. ¿Qué es vivir en sobriedad? Vivir en sobriedad es entender a cabalidad que el tiempo está cerca y que nuestra vida en esta tierra es corta. Vivir en sobriedad es tener una mente sana, es andar en cordura, es ser prudente, es dominarse a uno mismo, es controlar nuestras pasiones, enojo, ira, desánimos, ya que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué más pide el apóstol Pedro? Pide que velemos en oración. Pide que velemos en oración. Amén. Les diré una cosa, hermanos. Si difícilmente oramos congregacionalmente, difícilmente tendremos un estilo de vida de oración de una manera personal. Repito, si difícilmente oramos congregacionalmente, difícilmente tendremos un estilo de vida de oración de una manera personal. La realidad, mis amados hermanos, es que este medio de gracia de oración es algo que tenemos muy descuidado nosotros. Muy descuidado. Cada quien analícese. Poco interesa la oración. Amén. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. ¿Qué dice Pedro? Velad en oración. Yo no sé, hermanos, si al apóstol Pedro esto le recordó algo. ¿Será que le recordó algo al apóstol Pedro velar en oración? Mateo 26:41, velad y orar, dijo nuestro Señor Jesucristo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué pasó con Pedro cuando no veló? ¿Qué pasó, hermanos? Se durmió y actuó en la carne. Algunos comentaristas dicen que el texto debería de decir, por experiencia propia, velad en oración, porque si no velan, la carne les va a ganar. Nadie dijo amén, pero sí la carne nos gana a veces. Verso 8. ¿Qué dice? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es esto? Esto es el cristianismo comunitario, donde debemos demostrar ese amor sacrificial. Dice, porque el amor cubrirá multitud ¿de qué, hermanos? De faltas, de pecados. ¿Qué está citando el apóstol Pedro? Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué significa el amor cubrirá multitud de pecados? El amor cubrirá, la palabra cubrirá en griego habla de extenderse, habla de una intención de extenderse, habla de alargar. Pregunta, ¿en qué sentido el amor cubrirá multitud de pecados? En el mismo sentido con que Cristo nos perdonó, extendiendo Él de una manera muy intencional su amor y su perdón por nosotros. Él nos quiso perdonar. De una manera muy intencional el Señor extendió su amor por nosotros. Un teólogo llamado Grudem, escuche bien, un teólogo llamado Grudem decía que cuando el amor en una congregación es escaso, o cuando el amor en un cristiano es escaso, fíjese bien, decía que cada palabra, cada actitud, cada mirada, cada acción es tomada de una mala manera,
siempre sospechando algo mal, produciendo contiendas. Cuando el amor en alguien, cuando el amor de Dios en alguien es muy escaso, o en una congregación, cada mirada, cada palabra, cada actitud, todo lo tomamos a mal. Porque está escaso el amor. Qué triste realidad, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entendemos que esto tiene que ver en el momento de cómo vivían en ese tiempo, tiempo de persecución. Verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministro a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. A manera de aplicación, hermanos, ¿qué nos enseñan estos versos que acabamos de abordar? Nos enseña a vivir para la gloria de Dios el tiempo que resta. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Nos enseña que el Señor viene. Nos enseña a practicar de una forma comunitaria nuestro cristianismo. Y nos enseña a no correr, a no vivir como la gente inconversa vive. Amén. Porque el Señor viene. Ponte de pie, hermano.